O sea, si tú tomas las horas gastados en educar o lavar el cerebro al niño, estamos hablando del primero de primaria hasta que termina la universidad, son 25.000 horas. Entonces, si hablamos de religión, o sea, ¿qué es lo que nos quieren meter en la cabeza? Hombrecito, nos dicen. La felicidad en la tierra no, la felicidad está en el cielo. Y por lo tanto, si eres siervo de Dios, te portas bien, obedeces a tus amos. Todo poder es de Dios, hijo mío. Entonces serás feliz más allá en el cielo. Y por lo tanto, el sentido de la vida, el propósito de la existencia humana, su propósito en este mundo, ¿cuál es? ¿Qué nos dice la Biblia Sagrada? Humíllate, arrepiéntate. Solo en el cielo habrá felicidad. ¿Y cuándo preguntamos al cura? ¿Cuándo habrá felicidad en la tierra, Padre? Y te dice el cura, esto, hijo mío, nadie lo sabe. Es decir, el pseudo-cristianismo nos dice que no hay felicidad en la tierra y no puede existir. Y el propósito de una persona en esta vida es orar, arrepentirse, solo ahí después de la muerte serás feliz. ¿Entendéis el truco? Tenemos 4 evangelios. El evangelio en traducción al español significa las buenas noticias. Tenemos las buenas noticias de Marcos, Mateo, Lucas, Juan. Y estamos hablando de dónde están las buenas noticias de Jesucristo entonces. Entonces resulta que hay, o sea, quiere decir que todos esos 65 apócrifos son herencia de los que escucharon a Jesucristo. Y libros apócrifos del Antiguo Testamento son libros escritos por comunidades cristianas judías, las cuales no fueron reconocidas por las comunidades cristianas posteriores. Y muchas de estas enseñanzas de Jesucristo, escritas por sus discípulos, no han sido reconocidas en el canon bíblico debido al parecer del concilio de la época por no ser inspirado del Espíritu Santo, siendo esta una justificación de la Iglesia Católica oficial. O sea, los que gobernaban escogieron lo que necesitaban, lo ajustaron a sus propios intereses y han dado forma a este modelo elitista. Y las enseñanzas de Jesucristo existen hoy en día. Una está en el Vaticano, la otra está en Viena, en la biblioteca de los Habsburgos. Uno escrito en arameo antiguo y la KGB llegó a tener copias de estos textos, confirmados ser copias de los originales. La traducimos y después la compararon con la versión oficialista. Por lo tanto, por un lado, tenemos la versión verdadera de la religión del judaísmo elegido por Dios. Y por el otro, los que nos enseñan a nosotros la psicología esclava. ¿Qué es esta psicología de esclavo? Y al que te hiriera en la mejilla, dale también la otra. Lucas capítulo 6. Entonces, si tú empiezas de mirar el telón del fondo, estamos hablando del sistema más elitista de la sociedad. De hecho, vivíamos en el pasado y vivimos en una civilización esclavista total. O sea, una antigua sociedad de patricios se parece a, en parte superior están los dueños de esclavos, debajo están los capataces, incluso debajo los esclavos. Hay varios niveles de control. Y esto es, digamos, una guerra abierta, una guerra caliente. Es la forma, digamos, menos eficaz de controlar. ¿Entiendes? Porque todo este rato el esclavo, el rehén está pensando cómo librarme de esto, cómo librarme, cómo salgo de esto. Entonces no necesitas capataces, necesitas personas que van vigilando. Todo esto es muy costoso y más tarde, más temprano, el esclavo va a matar al capataz, va a escapar, el otro va a seguir su ejemplo, etcétera, etcétera. O sea, la gente piensa que la élite es un tipo que tiene mucho dinero. Claro, la gente que piensa eso porque son pobres. No entienden que el dinero no tiene ningún valor intrínseco, es un papelito.
un papelito de color. Entonces el pobre siempre se preocupa por dinero, pero la gente rica, la élite, el monopolio no es del dólar, el monopolio es de conocimiento. Este es el poder, la punta es donde hay pocos y conocimiento es al revés. Nosotros tenemos nada de conocimiento y la élite tiene todo el conocimiento. Además, nuestro conocimiento es fraccionado, caleidoscópico, donde nunca podemos entender qué es lo que verdaderamente está pasando. Porque tenemos muchísimos datos, muchísimos nombres, muchísimo de todo, pero no somos capaces de ponerlo en pie porque nos enseñaron a hacerlo al revés. Y la élite tiene su conocimiento mosaico. O sea, hace muchos miles de años. O sea, había pseudo sacerdotes, curanderos, luego su círculo se expandió debido a la expansión de la gama de tareas. Es decir, a la élite, nivel por debajo de los sacerdotes y prioridad de Sion, se les da un conocimiento fragmentado, solamente lo que ellos necesitan para hacer su trabajo, siendo la élite. O sea, un físico sabe de física, un contable sabe de los números, un actor de actuar. O sea, como hace su trabajo, por lo tanto no tiene un conocimiento holístico. Y la élite, igual en gran parte como la muchedumbre, tiene un conocimiento defectuoso de este conocimiento, es troceado a propósito. Y la élite de hoy funciona bajo los mismos criterios que los sacerdotes egipcios. O sea, ¿en qué sentido? Se llama clases sociales. Por lo tanto, este pseudo sacerdocio tiene cierto conocimiento holístico. La élite tiene conocimiento fáctico y la multitud, nosotros, tenemos conocimiento fragmentado. O sea, en un lado se puede ver una pirámide. En la parte superior de la pirámide está cortada. O sea, aquí tienes el ojo masónico. Está dibujado con rayitas. Brilla por todas las partes. Es la luz, el conocimiento. Lucifer, luz, Lucifer. Pero debido al ocultamiento del conocimiento, lo que hemos considerado, ¿no? Le dieron a la gente conceptos equivocados sobre la realidad, lo que significa que degeneraron este antiguo sacerdocio egipcio, pseudo sacerdocio. Y ahora se llama el Estado mundo, el mundo detrás del telón. Entonces, ahora este antiguo sacerdocio egipcio se degradó, ocultando la verdadera idea de la estructura del universo a las personas, pero cayó en el satanismo y se convirtió en brujería. O sea, no hace falta poner la pistola en el cielo de alguien y obligarles a hacer algo. Hay formas mucho más inteligentes de hacerlo. Pero todas estas técnicas lo desarrollaron el sacerdocio egipcio hace 3000 y pico años. O sea, ¿qué estaban haciendo en Sinai? ¿Por qué les llevaron a Sinai durante tanto tiempo? Sinai que tú puedes cruzar en 2 semanas. ¿Por qué pasaron tantos años ahí? ¿Cuál era el objetivo del sacerdocio? Moisés era simplemente la gente del sacerdocio. Si tú no conoces tu historia, pues obviamente no tienes nada como base para construir el futuro. Porque el futuro está basado en el pasado. Entonces, en este caso, este era el objetivo de Moisés. Se propusieron crear un sistema global mafioso, elitista o topolitista, subordinado a un solo centro. Y habiendo criado tal ejército sobre la base de los judíos,
significa que dispersaron este antiguo sacerdocio egipcio de los judíos por todo el mundo. Es decir, Israel se desmoronó en varias tribus. Y habiéndose originado en el antiguo Egipto, habiendo creado este ejército de biorobots, los dispersó y los introdujo en los cuerpos de otros pueblos. Entonces, así es como este predictor global, el antiguo sacerdocio egipcio, se convirtió en la llamada administración supraestatal. Y estos sacerdotes emigraron, crearon un ejército sobre la base de los judíos, y ahora esta mafia es en su cuartel general en Suiza. Y un gerente que gana 10 millones de dólares al año sigue siendo un esclavo, porque el dinero es un papelito de color. El centro de control con pretensiones de esta dominación mundial se formó en el Antiguo Egipto. ¿Por qué en el Antiguo Egipto? Porque Egipto de esa época era un gobierno franja. Si te miras el mapa del mundo, o mapa de Egipto, tú tienes, o sea, de izquierda a derecha hay una franja pequeñísima de tierra fértil al lado del Nilo. Y después el resto es desierto. Entonces en esta pequeña franja todo el mundo busca su felicidad, pero no hay suficiente felicidad, porque no hay espacio fértil para todos. Y la tensión social es excepcionalmente alta, y ¿quién se suponía que iba a resolver los problemas de la sociedad? Entonces, ¿quién gobernó a Egipto? Faraones, no, faraones eran unos niñatos malcriados. Los verdaderos gobernantes de Egipto eran el antiguo sacerdocio. O sea, había 22 hierofantes, o sea, rango dentro del sacerdocio. Lo que traducido significa leer el destino o predecir el futuro. Y ellos eran los guardianes del secreto de conocimiento hermético. Que estos sacerdotes heredaron este conocimiento de la antigua civilización de Atlántida